En una pequeña aldea, ubicada entre verdes colinas y ríos, vivían dos hermanas llamadas Amara y Ea. Eran conocidas en toda la aldea por su amabilidad y fortaleza. Huérfanas desde muy jóvenes, solo se tenían la una a la otra, compartiendo risas y lágrimas mientras crecían juntas. La vida no había sido fácil, pero su vínculo lo hacía todo soportable. Un día soleado, la aldea estaba llena de emoción. Amara, la hermana menor, estaba a punto de tener su primer bebé. Los aldeanos se reunieron para celebrar la feliz ocasión. Cantaron canciones de esperanza, bailaron y prepararon regalos para el pequeño que estaba a punto de llegar. Ea, aunque un poco mayor, estaba llena de alegría y anticipación, lista para ayudar a su hermana a dar la bienvenida a su hijo al mundo. Pero al caer el sol y sumirse en el horizonte, la oscuridad cayó sobre la familia. El parto no salió como se había planeado. Amara tuvo complicaciones y las alegres canciones se convirtieron en gritos de ayuda. Horas más tarde, los sonidos de llanto reemplazaron las risas cuando el espíritu de Amara dejó este mundo, dejando atrás a una pequeña e indefensa niña llamada Sara. Ea sostuvo a la niña de su hermana en sus brazos, con lágrimas corriendo por su rostro. Los aldeanos ofrecieron sus condolencias, pero sus palabras sonaban huecas. «Debes cuidarla, Ea», decían. «Ahora es tu responsabilidad». Pero la verdad era que Ea sentía un gran peso en su corazón. Amaba a su hermana, pero la idea de criar a esa niña le aterraba. En los días que siguieron, Ea se convirtió en la guardiana de Sara, pero los aldeanos murmuraban sobre la bebé, diciendo que traía la desgracia de su madre. Ea intentaba cuidar a la pequeña, pero cada vez que miraba a Sara, recordaba la pérdida de su hermana. El vínculo que debería haber crecido entre ellas se sentía tenso e incómodo. Cuando más intentaba Ea nutrir a Sara, más parecía desmoronarse su vida. La mala suerte le seguía como una sombra. Sus cultivos fracasaban y los pretendientes que una vez buscaban su mano en matrimonio desaparecían como si no hubiera existido nunca. Cada vez que Ea iba al mercado, escuchaban a los aldeanos murmurar que Sara era de mala suerte, que su llegada había maldecido a la familia. Con el tiempo, el corazón de Ea se endureció. Miraba a Sara con desdén, deseando que nunca hubiera nacido. Los llantos de la bebé le recordaban todo lo que había perdido. Cada día que pasaba, la frustración de Ea crecía y su paciencia se agotaba. Empezó a descuidar a Sara y su trato hacia la inocente niña se volvió más severo. Una tarde, mientras el sol brillaba intensamente, Ea estaba cocinando. Estaba enfadada y abrumada, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. El sonido chisporroteante de la sartén caliente resonaba en la pequeña cabaña, cuando Sara se acercó gateando, riendo sin ser consciente de la nube oscura que se cernía sobre su tía. El corazón de Ea se llenó de rabia al ver a la bebé, tan inocente, pero que le recordaba su dolor. En un momento de locura, Ea agarró a la sartén caliente y en un arrebato de ira la dejó caer sobre la pequeña mano de Sara. La bebé gritó de dolor mientras el metal ardiente quemaba su delicada piel, dejando una cicatriz que duraría toda la vida. El corazón de Ea latía con culpa y furia. En lugar de consolar a la niña, se dio la vuelta. La cicatriz en la mano de Sara era un recordatorio doloroso del resentimiento que había echado raíces en el corazón de Ea. Los aldeanos miraban con horror y los rumores sobre la crueldad de Ea se propagó como pólvora. Desesperada por librarse de la carga que representaba Sara, la mente de Ea se retorció en un lugar oscuro. Creía que si podía deshacerse de la niña, su vida volvería a la normalidad. Sus pensamientos se volvieron frenéticos y salvajes, consumidos por la idea de que el bebé era la causa de todos sus problemas. Una noche tormentosa, mientras la lluvia caía y el trueno retumbaba como la ira en el corazón de Ea, tomó su decisión final. La idea de dejar a Sara en el río revoloteaba su mente, las aguas oscuras llamándola como una sirena. Quizás el río la lleve lejos, pensó. Convencida de que eso solucionaría sus problemas, con el corazón pesado, Ea envolvió a Sara en un trapo raído, su mente corriendo con emociones encontradas, salió en plena tormenta, la lluvia empapándola hasta los huesos, con el corazón latiendo como un tambor. El río brillaba bajo el cielo tormentoso,
el agua arremolinándose ominosamente como si estuviera viva. Al llegar a la orilla del río, Ea vaciló por un momento. Sintió una chispa de duda. La niña en sus brazos se retorció y lloró, sus pequeñas manos extendiéndose en busca de consuelo, pero el corazón de Ea estaba endurecido por su amargura. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la estaba viendo, y con un rápido movimiento arrojó a Sara al río. El agua se tragó a la bebé, y Ea sintió una mezcla de alivio y miedo. La tormenta siguió rugiendo, ahogando los gritos de la inocente niña mientras el río la llevaba. Ea se dio la vuelta y corrió, dejando atrás la única conexión que tenía con su hermana, convencida de que se había librado de las cadenas de la desgracia. Lo que no sabía era que el río tenía otros planes para Sara. La tormenta rugió durante horas, descargándose sobre la aldea como una deidad enfadada. Ea se apresuró a regresar a su hogar, su corazón latiendo con una mezcla de culpa y alivio. Se secó la lluvia de la cara, tratando de olvidar el pequeño cuerpo que había arrojado al río. Al entrar en su oscura cabaña, el silencio la envolvió. La ausencia de los llantos de Sara se sentía como un peso que se levantaba, pero en el fondo sabía que había hecho algo terrible. Mientras tanto, el río, con su corriente rápida, tenía otros planes. Un pescador de buen corazón llamado Obi estaba revisando sus redes cuando vio algo flotando en el agua. Con rápidos golpes de sus remos, se acercó y se quedó boquiabierto al ver un pequeño bulto. Su corazón latía con fuerza mientras alcanzaba y sacaba a la bebé de las frías aguas del río. Obi sostuvo a Sara en sus brazos, notando sus delicados rasgos y la cicatriz en su mano. Estaba viva. «Oh, pequeña», susurró, su corazón hinchándose de compasión. «Has pasado por mucho». La llevó a su casa donde su esposa Ana y se alegró al ver a la pequeña niña. No tenían hijos propios y sintieron una conexión instantánea con la inocente niña. Sara rápidamente se convirtió en parte de su familia. Obi y Ana la colmaron de amor y calidez, cuidándola como si fuera su propia hija. A medida que crecía, las risas de Sara llenaban su hogar y las cicatrices de su pasado parecían desvanecerse con el cuidado de ellos. Pero la marca en su mano seguía siendo un recordatorio constante de la crueldad que había soportado. Con el paso de los años, Sara se convirtió en una niña brillante y curiosa. Tenía un don natural para el aprendizaje y estaba ansiosa por absorber todo lo que la rodeaba. Obi y Ana fomentaron su amor por los libros y pronto estaba leyendo todo lo que podía encontrar. Los aldeanos admiraban su inteligencia y su cálida sonrisa se convirtió en un faro de esperanza en sus vidas. Sin embargo, el recuerdo de su pasado la atormentaba en sus sueños. Sara a menudo soñaba con una figura oscura con una voz dura que le hacía sentir pequeña y no amada. No podía recordar bien el rostro, pero aparecía sobre ella como una sombra. «¿Quién es ella?», susurraba Sara en su sueño, pero nunca obtenía una respuesta. Una tarde soleada, mientras la aldea se preparaba para la competencia anual de deletreo, la emoción llenaba el aire. Los maestros de Sara la animaron a participar, creyendo que tenía una verdadera oportunidad de ganar. «Tienes un don, Sara. Debes compartirlo con todos», decían. Sus ojos brillaban de entusiasmo. El corazón de Sara latía con fuerza ante la idea. Siempre había amado las palabras y la idea de competir la emocionaba. Participó diariamente y su confianza creció. Toda la aldea vino a apoyarla, animándola con cada nueva palabra que dominaba. Sara se sentía imparable, su pasado desvaneciéndose mientras abrazaba su brillante futuro. Cuando llegó el día de la competencia, la plaza del pueblo estaba llena de gente. Coloridas banderas ondeaban al viento y la atmósfera vibraba con anticipación. Sara se puso su mejor vestido, con los ojos brillando de emoción y nerviosismo. Obi y Ana estaban entre la multitud, sus corazones hinchados de orgullo. Los participantes se alinearon, listos para demostrar su destreza con las palabras. La competencia comenzó, y Sara deletreó todas las palabras con una confianza y gracia. Finalmente, solo quedaban 2 concursantes, Sara y un niño mayor llamado Malik. La tensión en el aire era palpable mientras se enfrentaban. La última palabra fue dada y Sara respiró hondo, pronunciando cada letra con cuidado. La multitud
contuvo el aliento mientras ella terminaba, y al escuchar el veredicto del juez, estallaron en aplausos. —¡Ganaste, Sara! —gritaron Obi y Anna, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Sara sonrió con todas sus fuerzas, sintiendo que su corazón explotaba de felicidad. Estaba rodeada de personas que la amaban y la apoyaban. En ese momento supo que había encontrado su lugar en el mundo. La aldea celebró la victoria de Sara durante toda la noche. Los tambores resonaban y las luces danzaban en la oscuridad. Sara se sintió envuelta en amor y apoyo, su pasado sombrío desvaneciéndose bajo la calidez de su presente. Con cada paso de baile, con cada risa, sentía que su futuro se iluminaba cada vez más. Sin embargo, Ea, la hermana cruel, estaba sola y amargada. Al enterarse del éxito de Sara, se sintió más vacía que nunca. La culpa y el arrepentimiento la devoraban, sabiendo que había rechazado a una niña que merecía todo el amor del mundo. Ea nunca encontró la paz, mientras que Sara, con el amor y la guía de Obi y Anna, creció para convertirse en una líder sabia y amorosa en su aldea, siendo un faro de esperanza para todos los que la conocían. Cuando el locutor anunció a Sara como la ganadora, el corazón de Ea se retorció con una mezcla de emociones, de envidia, culpa y anhelo. Fue atraída hacia la pantalla, deseando reclamar a la niña que había desechado tan descuidadamente. La mente de Ea bullía con pensamientos oscuros, su corazón susurrando mientras que tal vez aún podría tener una segunda oportunidad. Impulsada por la desesperación, Ea planeó reclamar a Sara para sí misma. «No permitiré que brille sin mí en la imagen», declaró con determinación. Formó un plan oscuro y retorcido, convencida de que si lograba que todos creyeran que había sido agraviada, podría recuperar lo que había perdido. Sin saberlo, el camino para reclamar a Sara la llevaría a un enfrentamiento inesperado. Las cicatrices del pasado estaban a punto de chocar con el resplandor del futuro, y la verdad saldría a la luz de manera que Ea nunca podría haber imaginado. La vida de Sara floreció después de su notable victoria en el concurso de ortografía. El premio de 50 millones de nairas le abrió las puertas que nunca había soñado. Los aldeanos la celebraron no solo por su victoria, sino por la esperanza que representaba, un símbolo de resiliencia y el poder del amor. Obi y Anna estaban orgullosos de la hija que habían criado y la colmaron de afecto, nutriendo sus sueños aún más. El éxito de Sara atrajo la atención de todas partes. Las estaciones de noticias locales destacaron su historia, subrayando su viaje desde el abandono hasta convertirse en una campeona celebrada. En cada entrevista hablaba del amor y el apoyo que había recibido de sus padres adoptivos, siempre enfatizando cómo la habían moldeado en la persona que era. A pesar de su fama, Sara permaneció humilde y con los pies en la tierra, continuando sus estudios con diligencia, impulsada por el deseo de aprender y crecer. Soñaba con convertirse en maestra algún día, esperando inspirar a otros niños que puedan sentirse perdidos como ella lo estuvo alguna vez. Sin embargo, aunque prosperaba, la cicatriz en su mano le recordaba constantemente su pasado. Mientras había aceptado su historia, a veces sentía una sensación de anhelo por su familia biológica. ¿Por qué mi madre me dejó?, susurraba por las noches, sosteniendo la cicatriz entre sus dedos. Pero Obi y Anna siempre la tranquilizaban, envolviéndola con su amor. «Eres nuestra niña preciosa», decía Anna con voz suave y reconfortante. «Tienes una familia que te ama mucho». En cambio, los oscuros pensamientos de Ea se fermentaban y crecían. La envidia que la consumía era implacable y estaba decidida a reclamar a la niña que había abandonado. Después de días de planificación, puso su plan en marcha. Se acercó al consejo local, tejiendo una historia de pena sobre cómo la hija de su hermana le había sido arrebatada en circunstancias trágicas. «No la abandoné», insistía Ea ante los miembros del consejo, con la voz temblorosa de falsa emoción. «Me engañaron, alguien me la robó y quiero a mi hija de vuelta». Los miembros del consejo escucharon, algunos sacudiendo la cabeza con incredulidad, mientras otros susurraban entre ellos. La noticia de la reclamación de Ea se extendió rápidamente por todo el pueblo. Las personas que alguna vez admiraron a Sara ahora susurraban dudas sobre su verdadera filiación.
¿Realmente fue abandonada?, se preguntaban. Sara sintió el cambio en el ambiente, percibiendo que algo estaba mal. Un día, mientras caminaba a casa desde la escuela, escuchó a un grupo de aldeanos discutir sobre la reclamación de Ea. «Esa mujer está tratando de recuperar a la niña», dijo una voz llena de enojo. «¿Cómo puede decir que la quiere ahora después de lo que hizo?». El corazón de Sara se aceleró, la confusión arremolinándose dentro de ella. «¿Qué significa esto?», pensó. Obi y Ana notaron el cambio en su comportamiento y la sentaron para hablar. «Sara, hay rumores de que Ea quiere reclamarte», dijo Obi suavemente, con preocupación en su rostro, «pero queremos que sepas la verdad. Eres nuestra hija y nadie puede quitarte eso». «Pero ella es mi tía», respondió Sara con un toque de miedo en su voz. «¿Qué pasa si realmente me quiere de vuelta?». «Tu valor no está definido solo por la sangre», le aseguró Ana. «Eres amada y lucharemos por protegerte». Sara se sintió reconfortada por sus palabras, aunque una pequeña semilla de duda permanecía en su corazón. Mientras Ea continuaba con su implacable búsqueda, contrató a un abogado con la esperanza de fortalecer su caso. «Merezco recuperar a mi hija», proclamaba, ignorando los susurros de los aldeanos, que condenaban sus acciones. «Nadie debería quitármelo», decía. La batalla legal pronto empezó. Los padres adoptivos de Sara se mantuvieron firmes, decididos a proteger a su hija. Contrataron a su propio abogado y reunieron pruebas para demostrar que Sara había sido abandonada y rescatada por ellos. Los aldeanos que habían sido testigos de la noche en que Ea arrojó a Sara al río se presentaron para testificar. Sus historias fluyeron como un torrente. Sara se encontró atrapada en medio de este conflicto, con el corazón pesado de confusión. No podía entender por qué Ea había decidido regresar a su vida después de tantos años. Una noche, después de un día particularmente tenso, lleno de apariciones en la corte, se paró en la orilla del río donde su vida había cambiado para siempre. El agua fluía con calma, reflejando el sol del atardecer, y Sara sintió una sensación de paz sobre ella. Cerró los ojos y recordó el amor de Obi y Ana, el calor de su hogar y las risas que compartían. «Soy amada», se susurró a sí misma, esperando calmar las dudas que arremolinaban su mente. Pero entonces un recuerdo parpadeó su mente, la figura oscura que había visto en sus sueños. De repente Sara se dio cuenta que era Ea. El dolor de haber sido abandonada y la incertidumbre que se cernía sobre su vida, se dijo con mucha determinación: «No puedo dejar que el miedo me controle». Y a medida que los días se convirtieron en semanas, el caso en la corte se acercaba a su conclusión, cada audiencia se sentía como una batalla por su identidad. Durante una sesión, Ea subió al estrado, con los ojos llenos de ira mientras relataba su versión de los eventos. «Me robaron a mi hija, merezco recuperarla», gritó, con voz resonando en la sala del tribunal. El abogado de los padres adoptivos de Sara se levantó, calmado y sereno. «¿Qué evidencia tiene de que es una madre apta?», preguntó con voz firme. «La abandonó, dejándola para que se ahogara en el río. ¿Cómo podemos confiar en usted ahora?». Sara sintió una mezcla de emociones, miedo, tristeza, pero también una sensación de empoderamiento. Quería defenderse, compartir su verdad. Con un profundo respiro, levantó la mano y pidió hablar. «Disculpe», dijo con voz clara, pero ligeramente temblorosa. «Puede que no recuerde todo, pero sé que fui amada después de ser rescatada. Tengo una familia que se preocupa por mí y no quiero perderla». La sala del tribunal quedó en silencio, y los ojos de todos los presentes se volvieron hacia ella. Sara sintió sus miradas, algunas llenas de simpatía y otras de incredulidad. El rostro de Ea se torció de rabia, pero Sara continuó con su voz fuerte. «Tengo una cicatriz en la mano que cuenta mi historia. No sé por qué mi madre me dejó, pero sé que pertenezco a mis padres adoptivos. Ellos me salvaron». El testimonio de Sara envió ondas de choque a través de la sala, y el juez escuchó con atención. Los miembros del consejo y los aldeanos que habían venido a apoyarla sintieron una oleada de orgullo por la valiente niña que estaba ante ellos. Susurraban entre ellos, impresionados por el coraje de Sara. A medida que el caso continuaba, la marea comenzó a cambiar.
Las afirmaciones de Ea fueron superadas por la evidencia de su crueldad en el pasado, y los padres adoptivos de Sara lucharon arduamente para proteger a su querida hija. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla lleno de emociones, mientras la verdad emergía lentamente, iluminando el oscuro pasado de Ea. Todos se quedaron en silencio y el corazón de Sara latía rápidamente. Ea estaba allí, su expresión llena de vulnerabilidad, al darse cuenta de que Sara había crecido bien y que su hermana Amara se sentiría feliz de ver bien y feliz a su hija. Ea dijo con la voz temblorosa: «Lo siento por lo que hice. Sé que nunca podré cambiar el pasado, pero quiero aprender a ser mejor. Espero que puedas perdonarme». Sara sintió una oleada de emociones. Su corazón latiendo con fuerza en su pecho, recordó el amor que había recibido de sus padres adoptivos y lo lejos que había llegado. Respirando profundamente, dio un paso adelante y miró a los ojos de Ea. «Te perdono», dijo suavemente. «No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos elegir cómo avanzar». Las lágrimas llenaron los ojos de Ea mientras abrazaba a Sara, un momento de sanación que cerró la brecha entre ellas. Los aldeanos observaban, sus corazones llenos de esperanza. Desde ese día, Sara y Ea comenzaron a forjar una nueva relación. No fue fácil, pero juntas aprendieron el verdadero significado de la familia, una que se construye no solo con sangre, sino con amor, compasión y comprensión. Mientras el sol se ponía sobre el pueblo, el río fluía suavemente cerca, un símbolo de resiliencia y un recordatorio del viaje de Sara. La oscuridad se había desvanecido, reemplazada por un futuro brillante y lleno de esperanza, sanación y la promesa de un nuevo comienzo. Al final, Sara se dio cuenta de que su pasado no la definía. Era su fuerza, su amor y su espíritu inquebrantable lo que le llevaría hacia adelante. Y mientras estaba de la mano con Ea, supo que juntas podían crear un mañana más brillante. Gracias por escuchar esta historia.